de avanzar esta hora, de ir más allá, de renovar nuestros pensamientos, de pensar como tú quieres que pensemos. Ya no pensar como nosotros queremos pensar, sino que pensar como tú quieres que pensemos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo sobre hombres imparables y estudiamos un hombre imparable del Antiguo Testamento que fue David. ¡Qué tremenda palabra escuchamos la semana pasada de David! No sé, yo fui edificado, no sé si usted, pero fue tremendo lo que aprendimos por medio de David, ese hombre valiente que no importó los 17 años, chiquitito, jovencito, buena pinta, se enfrentó a un guerrero gigante, lleno de coraza, lleno de entrenamiento, y lo venció por la fe, porque él tenía confianza en nuestro Dios, porque él lo conocía, y porque él sabía quién él era. Y sabe que yo anoté 5 cosas que nos van a llevar a ser imparables, que fue lo que vimos con David, y lo vamos a ver en otro hombre de Dios hoy día, que es el apóstol Pablo. ¿Amén? Amén. En el Nuevo Testamento vamos a estudiar eso. Mire, para que un hombre sea imparable, vaya anotando ahí, es bueno que siempre traiga algo para anotar en esta serie de enseñanza, para que no se le olvide la memoria. De repente hay cosas que se nos pueden ir, pero si vamos ahí a las notas, nos recordamos, esto fue lo que dijo. Ahora, si no, vaya al YouTube, vuelva a escucharlo, vuelva a anotar, pero no puede perder estas enseñanzas que vienen de parte del Espíritu Santo. Amén. Un hombre imparable tiene características, cualidades, que nosotros las vimos en el rey David. Un hombre de Dios un hombre imparable tiene intimidad con Dios. Diga conmigo, intimidad con Dios. O sea, un hombre como para ser un hombre imparable, tú tienes que tener una intimidad, un tiempo de oración, de comunión, de relacionamiento con el Señor. Tú tienes que saber quién es Él. Y esa intimidad también tú lo puedes lograr, ¿cierto?, cuando estudias la palabra. Cuando tú estás, ¿cierto?, en los tiempos puedes ir caminando, hablando con el Señor, puedes ir en el bus, puedes ir en el auto, puedes ir en cualquier lugar, teniendo intimidad con Él, siendo agradecido, diciéndole cuánto bueno es Él, cuán maravilloso es su palabra. Tener una intimidad con Dios, tú vas a ver a Dios en las pequeñas cosas. Amén. Tú vas a observar a Dios como Él está contigo en las pequeñas cosas, muchas veces llegando a un supermercado y justo necesita un estacionamiento y justo sale un auto y entras tú. Eso es Dios, hermano. Amén. Nosotros tenemos que reconocer también a Dios en las pequeñas cosas, no solamente en las grandes cosas, sino que en las pequeñas cosas, porque eso nos va a mantener con una sensibilidad al Señor. Nos va a mantener siempre conectados en ver las pequeñas cosas, cuando llegas a comprar algo y hay una oferta, cuando vas a comprar, vas a comprar algo que te gusta, un abrigo que siempre te gustó y justo está en oferta. Eso es Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a ver a Dios en las pequeñas cosas, y cuando nosotros podemos experimentar a Dios y deleitarnos y ver la fidelidad de Dios en las pequeñas cosas, Él nos va a poder llevar a cosas mayores. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a las pequeñas cosas. O sea, no podemos dejar pasar, esto fue una coincidencia, esto fue suerte. No, hermano, nosotros no podemos tener esa mentalidad de que fue suerte, fue una casualidad. Nosotros tenemos que mirar las pequeñas cosas como Dios con nosotros. Eso es intimidad. Porque cuando tú tienes intimidad, tú estás conectado todo el tiempo con el Señor. Tú no puedes no ver al Señor en cualquier situación, no adversa, sino que en situaciones que Dios te ayuda. Porque las cosas adversas, los problemas, ya sabemos que no viene del Señor, viene de Satanás. Toda buena dádiva, dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay sombra de variación. Él nunca cambia, Él siempre es bueno. Él no tiene ninguna sombra de variación. Él no tiene ningún milímetro, nada que pueda querer destruirte. Él es bueno. Amén. Amén. Entonces un hombre imparable tiene que tener intimidad con Dios. Amén. Tiene que tener una comunión con Dios. Vamos a ir tratando este tema en paralelo, porque vamos a observar la vida del apóstol Pablo. Y nosotros sabemos de este gran apóstol que fue llamado por el Señor para hacer grandes cosas.
Este hombre de Dios, ¿cierto? Sabemos que fue un perseguidor de la iglesia. Él persiguió a la iglesia en los primeros años de su vida, antes de convertirse. Él era celoso de la ley mosaica. Él era un fariseo, porque él estudió desde pequeño. Un fariseo era una persona, un joven que estudiaba desde los 3 años la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que es también conocido como el Pentateuco. Y Pablo fue instruido desde pequeño en las Escrituras, y dice que él además fue instruido por uno de los grandes maestros de ese tiempo llamado Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley, era un doctor de la ley que conocía los 5 primeros libros de la Biblia. Recordemos que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Fueron el que vio lo que aconteció en el Edén, el que vio cuando Dios creó las cosas, y todo fue Moisés. Dios le mostró a Moisés todos los primeros 5 libros, y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Pablo era un amador de la Torá, era un amador de la ley mosaica, era un amador de lo que Dios le había dado al pueblo judío. Entonces, cuando se presenta, ¿cierto?, Jesús, cuando él empieza a saber sobre Jesús y empieza a ver, ¿cierto?, que él se había presentado como el Mesías, el Salvador, Pablo, el apóstol Pablo, no creía que Jesús era el Señor. De hecho, Pablo pedía cartas, y nosotros podemos estudiar eso en el libro de Hechos, en el capítulo número 8, en el capítulo 9. De hecho, Pablo pedía cartas para tomar prisionero a los cristianos que predicaban de Cristo, porque según él, ellos eran una secta. Según ellos eran del diablo, y para Pablo, Jesús nunca había sido el Mesías. No era el que todos esperaban, no era el que había sido profetizado por Isaías, para él no fue el que profetizó Jeremías, ni fue el que profetizó el mismo Moisés. Para él no era el Mesías, para él era un simple profeta, quizá un hombre bueno, quizá una persona que hizo buenas obras de caridad, ayudó a gente, pero para Pablo no era el Mesías. Al contrario, era perseguidor de los que hablaban de Cristo. Y en esa vida de persecución, Pablo se dirige a la ciudad de Damasco. En Hechos capítulo 8, usted puede estudiar eso, y en Hechos capítulo 9, va a la ciudad de Damasco a tomar prisionero a personas, y en ese camino una luz, un reflejo, una luz luminosa llena ese lugar. Y dice que en ese momento escucha una voz, y una voz que decía: Pablo, Pablo, duro te es dar golpes contra un aguijón. Fíjense que un aguijón es una punta, duro te es pegarle a un aguijón, podríamos decir, a una espina. Duro te es pegarle a alguien. Pablo estaba yendo contra el Salvador. Y él en ese momento, él entiende que al que él perseguía era el verdadero. Y nosotros vemos, ¿cierto?, que en ese momento él queda encandilado, queda ciego por varios días por la luz que recibió. Y vemos, ¿cierto?, que se presenta Dios a Ananías, que era un siervo de Jesús, y le dice que vaya a tal lugar a orar, porque había un hombre que estaba en tal lugar llamado Saulo, porque antes se llamaba Saulo, después fue conocido como Pablo. Hay un hombre llamado Saulo que está en tal lugar, que ese hombre necesita recobrar la vista y orar por él. Y Ananías le dice: ¿cómo voy a ir yo a orar por este hombre que persigue a nosotros? Capaz que me mate. Y él le dice: no, porque yo le mostraré a él cuán bueno es servirme. Y sabes que cuando nosotros leemos lo que pasa, vamos al libro de Hechos, está aquí. Este libro de Hechos es precioso. Hechos capítulo 9, ahí en el capítulo 9 tú vas a ver todo esto que te estoy hablando. Viene del versículo 15, Dios le habla a Ananías. Ananías no quería ir, pero Dios le habla a Ananías y le dice lo siguiente. Hechos capítulo 9, versículo 15. Yo quiero que leamos esto, porque cuando Dios te llama, Dios tiene un propósito. Amén. Y cuando Dios te llama, Él tiene un propósito, y Él te hace imparable si tú estás en el propósito. Amén. Si tú te enfocas en el propósito. Por eso quiero hablar de Pablo,
porque eres un ejemplo de un hombre imparable, de un hombre que fue llamado por Dios, aún siendo un asesino. Porque cuando el primer mártir que murió, llamado Esteban, predicando en el libro de Hechos capítulo 8, Esteban predicaba la palabra, seguía a Jesús, era uno de los 7 diáconos que se eligió en el libro de Hechos capítulo 6, cuando Dios llama a los primeros 7 diáconos al servicio en Hechos capítulo 6, uno de ellos era Esteban. Esteban predicaba la palabra, fue perseguido, fue apiedrado, y ¿saben dónde dejaron las ropas del apiedrado? A los pies de uno llamado Saulo. O sea, Pablo era un asesino, un perseguidor de la iglesia, y aún así Dios tiene misericordia de él y lo llama, y aún así lo llama y lo hace el gran apóstol Pablo, el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Así que si tú crees que tu pasado fue incierto, fue malo, fuiste una persona miserable, te portaste muy mal, quiero decirte que hay uno peor que tú, que era Pablo. Y Dios lo levantó igual, siendo todo eso. Amén. ¿Están acá? Amén. Y miren lo que le dice Dios, cómo convence a Ananías para que vaya a orar por Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 15, voy a buscar, vamos a Hechos 9, pero voy a buscar, vamos más atrás. Yo marqué solo un versículo, pero quiero ir más atrás. Versículo número 10. Fíjense, había entonces en Damasco, Pablo había recibido esta revelación de Jesús en Damasco, camino a Damasco, y ahí estaba un siervo de Dios en Damasco. Había entonces en Damasco, una ciudad en Siria, ahora es conocido como Siria, Damasco, en el globo terráqueo, ¿cierto? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. A mí me gusta mucho cómo nosotros vemos cómo Dios en la historia de la iglesia habla por medio de visiones, por medios sobrenaturales, por medio de ángeles. Hermano, y Dios no ha cambiado. Usted no tiene que quedar así como: ¡ay! Dios le habló al hermano en una visión, ¡qué raro! Para usted no puede ser raro eso. Es parte de una vida con Dios, que Dios te hable, que te muestre visiones, que entres en un éxtasis, que veas cosas gloriosas, que entres en el sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. No puede ser raro para un creyente ser normal. Amén. Raro para un creyente ser igual que todo. No, nunca Dios me ha hablado, no sé qué es una visión, no sé qué orar en lengua, no sé. Esa es la gente normal, y usted está sobre lo normal. Amén. Y aquí nosotros vemos cómo Dios trata aquí las cosas. El Señor le dijo: levántate, y miren cómo le dice. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. ¿Se fijan lo específico? ¿A cuántos Dios le ha hablado así específico? No, nunca, pastor. Entonces, desee que Dios le muestre cosas específicas. Vaya a tal lugar, ahí va a encontrar a la Juanita orando, y cuando llegue, dígale que Dios le llamó, porque Dios dice que voy a orar por usted y usted va a ser sanado. Amén. Muchos, cuando Dios le está mostrando eso, dicen: ¡ay, no! ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Quién soy yo? Hija de Dios, amada por Dios, llena del poder. Amén. Muchos Dios no lo está usando y mostrando qué hacer y orar por alguien, porque ven que no tienen fe para ir a orar por nadie. ¡Ay, me da vergüenza! ¿Qué van a decir? Oh, ¿cómo Dios le va a hablar a alguien así que no va a obedecer? Nunca esperes que Dios te hable si tú, mientras te esté diciendo: no voy a hacer, no, estás loco. Dios le va a hablar a los obedientes. Dios le dice cosas específicas a los obedientes, porque sabe que no lo van a cuestionar. ¿Cuántos casos ridículos vemos en la Biblia
Biblia que no tienen sentido, Dios le habló y esa persona solo por obediencia obedeció. ¿Cuántos? Estira la vara, Moisés, y se va a abrir el mar. No, Señor, está bien loco, que voy a dar el ridículo aquí. Voy a hacer el ridículo, tirar la vara, sacar el mar. Está bien loco, Señor. ¿Qué hizo Moisés? Y se abrió el mar. Y se abrió el mar. Dios le habló a los hijos de Israel: marchen, den 7 vueltas a los muros de Jericó. Un día, por cada día darás una vuelta a los muros de Jericó. Y al 7º van a gritar y los muros se van a caer. Muros de grosor de un ancho de un auto. De ese grosor eran los muros altos, una ciudad fortificada, impenetrable. Y Dios le dice: caminen un día callado, den toda la vuelta a la ciudad, 2 días, 3 días, 4 días, el 5.º día, 6.º día, 7.º día, en el 7.º gritan y los muros se van a caer. ¿Se imaginan si no hubiesen creído? No hubiesen podido entrar y conquistar la tierra prometida. El Señor le dijo, verso 11: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, Dios ya estaba hablando con Pablo que venía Ananías. Fíjese, en paralelo. En paralelo, hablando con Ananías y hablando con Pablo. Pablo va a venir un tal Ananías. Recibe. A uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Pablo tenía mala fama. Mala fama tenía Saulo. Había estado en el asesinato de Esteban, pedía cartas, los perseguía a los cristianos, donde fuera los perseguía. Tenía mala fama el tipo. Pésima fama. Usted sabe que la fama se expande, ya sea bueno o sea malo. Él tenía una mala fama. Todos lo conocían por ser un asesino, un perseguidor, una persona que los tomaba y los metía a la cárcel. Acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, además este tipo tiene autoridad del Sanedrín para venir y tomarnos prisioneros. Y yo me voy a entregar. Y aquí el Señor lo convence a Ananías y le dice lo siguiente. El Señor le dijo, verso 15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Fíjese, aquí muestra el alcance del llamado apostólico de Pablo. El alcance era el siguiente: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. 1. Reyes y de los hijos de Israel. Este hombre va a ser usado por mí para predicarle a la gente, a los gentiles. Ya sabemos que la Biblia habla de 3 tipos de personas: gentiles, judíos y la iglesia. ¿Cuáles son los judíos? Los descendientes de Abraham sanguíneos. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no son descendientes de Abraham sanguíneos, de sangre. Todos los demás son gentiles. ¿Y quién es la iglesia? Judíos o gentiles que recibieron a Jesús como Señor y Salvador y se transformaron en el tercer pueblo y más poderoso, llamado la iglesia. Aleluya. 3 tipos de personas: judíos, gentiles e iglesia. Usted es la iglesia. Amén. Éramos chilenos, somos chilenos obviamente por la nacionalidad, unos venezolanos, colombianos, ¿cierto? ¿O no hay otra nación por ahí? No, ahí están los 3, parece que alcancé a hablar cristiano. Pero sí somos nosotros iglesia.
Somos la iglesia del Dios vivo, del Todopoderoso. Amén. Amén. Vengan los discipulados, va a aprender más todos los miércoles también sobre las doctrinas básicas de la Biblia. Amén. Amén. Entonces aquí le muestra el Señor el alcance del ministerio de Pablo. Y vemos, cierto, que este apóstol se transforma en un fiel seguidor de Jesús. Fiel. Piensa en alguien fiel, piensa en Pablo. Muchas veces fue apiedrado, muchas veces fue latigado, muchas veces caminó kilómetros para llegar a las misiones que tenía que llegar. Pasó persecuciones por gentiles, pasó persecuciones por judíos, pasó persecuciones por los mismos de la iglesia, pero él sigue avanzando. Él tenía tan claro su llamado, él tenía tan claro el propósito para el cual Dios lo había llamado. Pablo era tan agradecido de Dios. Una de las cosas que hace un hombre imparable es la gratitud. Amén. Pablo tenía tan claro quién era él y quién era hoy. Porque Pablo sabía que aunque él tenía un nombre ante la sociedad judaica, él tenía un estatus en la sociedad judaica, que él era judío. Ser fariseo no era cualquier cosa. Además, ser el maestro de la palabra como él era, no era cualquier cosa. Él tenía un estatus entre los judíos. Los judíos que practicaban la ley mosaica, el judaísmo, él era un hombre respetado. Pero dice Pablo, yo lo tuve todo por basura. Yo lo tuve todo por basura para ganar el conocimiento revelado. Hoy día yo coloqué en el WhatsApp de la iglesia el libro de Efesios capítulo 1 versículo 17. La oración de Pablo que oraba para que Dios le concediera espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que le concediera a la iglesia de Efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra. Pablo sabía el poder que había en tener revelación de lo que Cristo hizo en la cruz, la posterior resurrección y el entronamiento a la diestra del Padre. Pablo tenía tan claro el poder que operaba ahora en la iglesia, en los cristianos, que él era un predicador poderoso, un maestro de la palabra para llevar a la iglesia al entendimiento de lo que Cristo había hecho por nosotros al morir y al resucitar al tercer día. Todo lo que Dios había derramado sobre nosotros, todo el poder, toda la unción, la sabiduría, la inteligencia. Y Pablo enseñaba con tanta sabiduría, con tanto denuedo, todas esas verdades que Dios le revelaba al propio Pablo. Amén. Vemos y estudiamos en el libro de Efesios que Pablo dice, yo no recibí revelación de parte de hombre. Por eso Pablo es uno de los apóstoles fundamentadores, porque Pablo recibió el llamado apostólico y además recibió el llamado para fundamentar a la iglesia con las epístolas. Él estableció el piso de la iglesia, él puso las bases de la iglesia, él puso los cimientos de la casa. Hermano, cuando tú vas a construir una casa, cuando tú vas a construir un edificio, lo más importante de un edificio, de una casa, son las fundaciones, los cimientos. Amén, amén. Yo estudié por 7 años ingeniería en construcción en la Universidad Católica de Valparaíso y sé más profundo la importancia de los fundamentos. No le voy a hacer una cátedra de eso. Pero si tú haces unos buenos fundamentos, tú vas a hacer una gran construcción. Y Pablo fue el que lanzó el fundamento a la iglesia. Pablo estableció los cimientos. Pablo lanzó lo principal. Él nos mostró quién nosotros somos hoy. Por eso él tenía que hablarle a los gentiles. Él tenía que hablarle a los judíos. Él tenía que hablarle a la iglesia. Porque él iba a traer una revelación que la recibe del propio Jesucristo. Él dice, yo no recibí revelación de nadie. Dice, de hecho, recibí revelación, fui donde los apóstoles, fui a Jerusalén. Porque él funda la primera iglesia en Antioquía.
Nosotros cuando empezamos a ver los viajes misioneros del apóstol Pablo, del libro de Hechos, capítulo 12 en adelante, Pablo empieza a hacer viajes misioneros, pero la primera iglesia que él funda es la iglesia de Antioquía. Pablo recibe revelación del Señor, y cuando recibe revelación del Señor dice que va por un par de días a la iglesia principal en Jerusalén, la iglesia sede, que estaba ubicada en Jerusalén, y le presenta la revelación a Pedro, a Juan y a Santiago, que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Porque la revelación no la recibió de ellos, que reconozcamos que Pedro, Juan y Santiago estuvieron con Jesús los 3 años y medio del ministerio. O sea, podríamos decir que los más aptos para haber recibido la revelación eran ellos mismos. Eran los líderes de la iglesia principal, sede de Jerusalén. Pedro, Juan, Santiago, eran los, podríamos decir, los idóneos para recibir. Pero ¿saben qué? Dios no le reveló a ellos. De hecho, el propio Pedro dice en las cartas, cuando leemos el libro de Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2, el propio Pedro dice, hay cosas que yo no entiendo de Pablo, pero sé que son de Dios. Y el mismo Pablo tuvo la osadía de reprender a Pedro. Tuvo la osadía de reprender públicamente a Pedro en el libro de Gálatas, porque Pedro estaba volviendo a las prácticas de la ley mosaica, de la circuncisión, de guardar las fiestas paganas, los sábados y todo lo que dice la ley mosaica. Y Pablo le dice, ¿fuiste salvo por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo? ¿Y por qué si fuiste salvo por la fe en Jesucristo vuelves a practicar las obras de la ley? ¿Acaso no fuiste testigado de las obras de la ley para vivir por la fe en Jesucristo? Pedro recibe reprensión de Pablo. Pablo tenía una sabiduría y una inteligencia que era a otro nivel. ¿Por qué? Porque Pablo era el fundador, el fundamentador de la iglesia. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros estudiamos Efesios, estudiamos Colosenses, estudiamos Romanos, estudiamos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, el gran libro de Gálatas. ¿Y saben quién escribió todo eso cuando estamos leyendo? Pablo. Y cuando nosotros leemos eso, vemos que son los fundamentos, la base para la iglesia. ¿Saben que cuando un hombre está enfocado en el llamado, cuando un hombre sabe que Dios lo llamó para algo, ese hombre va a recibir de Dios sabiduría, inteligencia, fuerza? Amén. ¿Sabe que una de las cosas que un cristiano que sabe que Dios lo llamó, que está fundamentándose en la palabra, sabe que tiene una actitud de entusiasmo? Tú siempre lo ves entusiasmado, lo ves alegre. ¿Sabe que con mi esposa estuvimos estudiando sobre entusiasmo el otro día? Con la Marcelita. Y yo quedé maravillado cuando ella me mostraba esto. Y dije, eso va a ser para el jueves. Voy a hablar sobre entusiasmo. Porque una persona que avanza tiene que estar entusiasmada, tiene que estar alegre. Amén. Y saben que yo quedé maravillado con lo que es una persona entusiasta. Y saben que cuando tú eres entusiasta, tienes que ser entusiasta en el trabajo, tienes que ser entusiasta en tu casa, tienes que ser entusiasta en tu iglesia. Una persona entusiasta te transmite alegría, te transmite que hay algo en él. Amén. Siempre está alegre, siempre tiene una idea, siempre tiene algo para hacer, está siempre en movimiento. Cuando una persona pierde eso, es porque está perdiendo eso que es divino, porque es realmente divino, porque la palabra entusiasmo viene de la palabra enteos, la palabra griega enteos. Y mire lo que significa una persona que está entusiasmada. Es una persona que está poseído por Dios. Tiene a Dios por dentro. Tiene a Dios dentro de sí. Aleluya. Está lleno de Dios. Amén. Dios dentro. Posesión de Dios.
en mí, en Dios, inspirado en el Ser Supremo que inspira todo sentimiento positivo que produce gozo y deseo de esforzarse para obtener resultados excelentes. Aleluya. Esta última parte. Dios en mí, en Dios, inspirado en el Ser Supremo que inspira todo sentimiento positivo que produce gozo y deseo de esforzarse para obtener resultados excelentes. Amén. Una persona que es entusiasta, ese hombre está lleno de Dios. Una persona que está alegre, que está haciendo cosas, que se está moviendo en la obra de Dios, que está avanzando y todo, ese hombre está poseído por Dios. Ese hombre está lleno de Dios. Está entusiasmado, vive una vida que inspira. Aleluya. Entonces, para ser una persona imparable, tú tienes que estar entusiasmado. Amén. Tú tienes que tener un entusiasmo, una energía que tú sabes, ese hombre está poseído por Dios. Que puedan decir, no, este está poseído por Dios. Amén. ¿Tú sabes cuando una persona está poseída por demonios? Es notorio que la persona puede decir, este está poseído porque este ora y la gente se sale. Este ora y todo lo que ora le recibe. No, este está poseído por Dios, este está loco por Dios. Cuando tú estás en ese nivel, estás en esa posición de imparable. Amén. Fíjese, la actitud de avanzar, cuando tú estás entusiasmado con Dios, cuando tú estás poseído por Dios, cuando Dios está dentro. ¿Quién sabe que Dios está dentro de usted? Amén. Él debe poseer nuestra alma, nuestros pensamientos. Amén. Él nos inspira, nos da fuerza, nos pone alegría. Aleluya. Una persona que cuando es una persona entusiasta, tú lo vas a mirar y tú vas a decir, oh, este se pasó, este entusiasmado, este está poseído por Dios, este es demasiado diferente, alegre, este no para con nada, nadie lo detiene. No, este está poseído por Dios. Aleluya. ¿Sabe que el apóstol Pablo estaba entusiasmado? Piensa en alguien que vivió problemas difíciles. Piensa en alguien que sufrió situaciones malas. Piensa en alguien que donde iba lo perseguían, donde iba lo apiedraban, donde iba hablaban mal de él. Piensa en alguien así y piensa en Pablo. Y piensa en la persona que abrió más iglesias caminando, andando en burro. Pablo. Piensa en un hombre entusiasta, motivado, que no le importaba la circunstancia externa, que no lo achacaba nada. Piensa en Pablo. Él tenía tan claros sus objetivos que no lo movía nada. Ni las profecías de un profeta lo movían. Había un profeta bien conocido en el Nuevo Testamento, el profeta Agabo. El profeta Agabo profetizó que iba a haber hambre en un sector de unos países, iba a haber hambre. ¿Y sabe qué pasó? Hubo hambre. O sea, no era un profeta cualquiera que nadie lo conocía, que no se cumplía lo que hablaba. Era un profeta conocidísimo, llamado Agabo. Miren, vamos al libro de Hechos, capítulo. Yo estoy entusiasmado. Aleluya. Diga, Dios me ama. Dios me ama. Dios es por mí. Nadie contra mí. Amén. Amén. Aleluya.
Estoy buscando Hechos capítulo 11. Fíjese que todos estamos hablando en el libro de Hechos. De hecho, hay una materia hablando de Hechos. Una materia en Rema que se llama Hechos. Amén. Y es preciosa esa materia. Estudias del capítulo 1 al 28 y tú vas a aprender muchas cosas en esa materia. Amén. Amén. Hechos capítulo 11, versículo 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Se fijan? O sea, un profeta reconocido, y en la Biblia dice un profeta, porque muchos se dicen que son profetas, pero no, de profeta no tiene mucho. Un profeta realmente, él habla, las cosas se cumplen. Amén. Porque los profetas usted va a estudiar, ¿cierto? Porque en esta iglesia, ¿cierto? En Rema se enseña sobre los dones. Y uno de los dones que muestra cosas del futuro se llama el don de palabra de sabiduría, que muestra hechos, acontecimientos que van a acontecer allá adelante, en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Y la omnisciencia de Dios es la capacidad que Dios tiene de saber el pasado, el presente y el futuro. Entonces Dios, en su omnisciencia que conoce el futuro, Él revela parte del futuro a un profeta o a un hombre que, inspirado, habla por el don de palabra de sabiduría, para revelar un hecho del futuro. Ese se llama el don de palabra de sabiduría, que usted lo puede estudiar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Amén? Amén. Entonces, este profeta era reconocido. Este profeta era puesto por Dios. Se habían cumplido palabras que había dado él. Entonces, con esos antecedentes de este profeta Ágabo, me gusta mostrar esto porque estamos hablando de ser imparables. Si yo sé que este es un profeta de Dios, y este profeta te dice: ¿sabes qué? Préstame tu bufanda. Llega el profeta y toma esta bufanda y dice el Señor que la persona que ocupa esta bufanda va a ser apresada con esta bufanda y va a sufrir. Habló el profeta. O sea, es verdad. Se va a cumplir. Entonces cualquiera diría: bueno, yo no voy a usar más la bufanda. Me voy a la casa tranquilito para que no se cumpla la profecía. Pero ¿sabes qué? Pablo era tan imparable que él escucha, porque no fue dada a él. Él escucha. Ahí está Irene, era de ella. Ella, en vez se levanta el profeta, que son medio locos para hablar, y dice eso. Y la Irene escucha y dice: esta bufanda no es mía, mejor me voy para allá, chao. Pero mire lo que pasa con Pablo en relación a esto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 21. ¿Está entendiendo? Fíjese, estamos en el capítulo 11. Ahora la Biblia tiene una revelación progresiva y ya vamos al capítulo 21. Pasaron 10 capítulos, pasaron varios años. Y este profeta seguía profetizando y era respetado entre los cristianos. Hechos capítulo 21, versículo 10. Es importante
entender esto porque para ser imparable, tú vas a enfrentar situaciones difíciles, pero no te van a detener. Amén. Si tú sabes que Dios te habló para hacer algo, si Dios te habló para hacer alguna cosa, tú vas a avanzar Amén. en la palabra que Dios te dio y vas a ser imparable si no te dejas intimidar. Amén. ¿Están acá? Amén. Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí, algunos, ¿están ahí? De Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Se acuerdan de Ágabo? El del capítulo 11. Vuelve a aparecer en escena Ágabo, el famoso Ágabo, que aparece en dos capítulos, capítulo 11 y capítulo 20. Pero en cada aparición algo deja. Quien viniendo a vernos tomó, fíjese, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, tomó el cinturón, el cinto de Pablo. ¿Lo toma? No sabía que era de Pablo. Él solamente toma el cinto, pero era de Pablo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que era de Pablo, pero no es que él dice que era de Pablo. Es importante entender eso. Y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Y fíjense, esto dice el Espíritu Santo. O sea, respeto. El Espíritu Santo está diciendo esto. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, la gente que sabía que ese cinto era de Pablo, pero Pablo no lo estaba ocupando, pero la gente sabía que ese cinto era de Pablo, que ese cinturón era de Pablo. Mira lo que hizo la gente, los cristianos. Le entregaron eso. Al oír esto, le rogamos, fíjese, era tan respetado este profeta, hermano. Y le dije, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Cuando ven eso, sabiendo que era un profeta respetado, ¿qué hizo los amigos de Pablo? Pablo, por favor, no se te ocurra ir a Jerusalén. Este sí es profeta. Este no está mintiendo, te va a matar. Fíjense la respuesta de Pablo. Ahora yo voy para muchos, a lo mejor de ustedes, cuando yo leo esto, decir, soberbio Pablo. Es soberbio Pablo, porque si me están diciendo que va a pasar algo malo, y él dice, voy igual, es soberbio Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no fue más humilde? Y dice, mejor no voy. Usted va a aprender lo que es humildad hoy también. Amén. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? Fíjense, estaban llorando. Fíjense el alma, porque ahí estaba la gente con almáticos, que le decimos almáticos, que están con el alma, una bendición. ¿Qué hacen? Sí, parece que hacen llorando y que están así quebrantados. ¿Cómo que vamos a hacer si mira lo que te va a pasar? Ese fue el chileno que habló el po. Cuando uno conoce a los extranjeros se da cuenta que el po es chileno. Antes para nosotros el po es normal. Y los de aquel lugar que nos... ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo
habla Lucas porque Lucas escribió Hechos. Lucas escribió el libro de Hechos. Y Lucas está hablando aquí en tercera persona, pero el apóstol Lucas escribió el libro de Hechos. Entonces dice Lucas, y como no le pudimos persuadir al apóstol Lucas, desistimos, diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Y aquí quiero que usted vaya más profundo en la palabra, porque quiero que entienda algo. Pablo, Dios antes de estos capítulos, Dios le empezó a mostrar que él tenía que ir a Jerusalén. Entonces, si Dios le mostró que iba a ir a Jerusalén, y llega este profeta y le dice, el que usa 600 va a ir a Jerusalén y va a ser atado. Él dice, yo ya sé que tengo que ir. Ahora, no va a ser fácil. Pero si es de morir porque Dios me mandó para allá. Amén. Hello. Aló. Yo quiero para que usted no se funde en mi sabiduría, sino que en la sabiduría del Señor. Quiero que lea la Biblia, vamos a Hechos 19, antes del capítulo 21, vamos al libro del capítulo 19, que antes del 21, o sea, pasó el 20 y está el 19, o sea, anterior. Porque para que llegara al 21 tenía que pasar por el 20 y llegar al 21. Entonces en el 19, mire lo que pasa. Hechos capítulo 19, versículo 21. Me quedan 10 minutos. Yo me autopolicio. Me quedan 10 minutos. Pasando estas cosas, Pablo se propuso el espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado aquí, me será necesario ver también a Roma. O sea, ya el Espíritu le estaba mostrando, Pablo, tú vas a tener que ir a Jerusalén, pero vas a tener que ir a Roma. En el capítulo siguiente, capítulo 20, verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Él quería pasar el día de Pentecostés en Jerusalén. El día de Pentecostés, que era después de la Pascua judía, después de que se sacrificó el cordero, después de esas fiestas establecidas por años por la ley judaica, era el día importante para los judíos donde se reunían y podía predicar. 50 días de la Pascua venía el día de Pentecostés. Él quería pasarlo en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 21, versículo 11, vemos, ¿cierto?, lo que pasa, que Pablo dice, voy a ir. Cuando después que habla el profeta, amén. Amén. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Ananías, este me va a ser de instrumento para judíos, gentiles y reyes? Amén. Ya, resulta que va a Jerusalén. Y lo primero que pasa es que lo ven, se ensañan con él, llega la policía de Jerusalén a sacarlo. ¿Y sabe lo que sucede cuando lo toman? Lo atan de pie y de mano. ¿Están acá? Amén. Vamos a leer eso para que su fe no esté fundamentada en palabra de hombres, sino que la del Señor. Amén. Hechos capítulo 22. Fíjense que inmediatamente, como anécdota, del versículo 15 al 17 habíamos leído, ¿cierto?, del día al 14, pero del 15 al 17
¿Qué pasa al tiro inmediatamente? ¿Sabes qué dice la Biblia? Pablo va a Jerusalén. O sea, así de miedo quedó, así quedó con miedo que inmediatamente al otro versículo ya Pablo se va a Jerusalén. Llega, pero fue así, hasta el 14 hablaba para que yo le doy, y el mismo que dice, después de esos días hechos ya los preparativos subimos a Jerusalén. El versículo 15 dice eso. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Manasón, de Chipre, el discípulo antiguo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. El gozo duró poquito, eso sí. Porque ya llegando a Jerusalén, llegando a la iglesia, empiezan a decir, ¿este no es Pablo? El que dice que no hay que circuncidarse, el que dice que no hay que guardar la ley mosaica, el que dice que ya las fiestas no hay que guardarlas, el que dice que ya no, y que seguimos la tradición de nuestros padres, este es el Pablo. Y se amotinan los judíos. Lo quieren matar. Y ahí llega la policía de Jerusalén a rescatarlo. Pero estaban tan bravos los judíos, tan bravos, que la policía dijo, ya entonces a este lo vamos a amarrar. Y ahí cualquiera, la sabiduría de Pablo, porque lo toman los romanos, la policía, porque era la jurisdicción, que en ese tiempo funcionaba todo bajo la jurisdicción de Roma. Roma era la potencia mundial de ese tiempo. Roma gobernaba la tierra y estaba bajo la jurisdicción los judíos, que tenían sus tradiciones. Los romanos las respetaban todas sus ceremonias, respetaban todas sus creencias. Pero eran la policía de allá de los romanos. Y los propios judíos, como dice la profecía, dijo el profeta Agabo, los propios judíos lo van a entregar a los gentiles. Los romanos eran gentiles, no eran judíos. Fue entregado a los gentiles, Pablo, por los mismos judíos. Aleluya. Miren, en ese momento, Hechos capítulo 22, versículo 25, aquí se cumple la profecía. Pero cuando le ataron con correas, ¿quién dijo eso? Agabo. Pablo sabía que lo que estaba pasando era bíblico. Aún así que era duro, porque muchas veces Dios nos va a llamar a alguna cosa y el diablo se va a poner, va a ser difícil, pero hay que avanzar igual. Amén. Y Dios nos advierte, va a ser difícil ese lugar, pero aguanta, sé firme, porque va a haber rompimiento. Cosas van a acontecer, aguanta la presión. Si va a pasar, aguanta el hambre, aguanta la sed, pero sigue adelante, porque va a haber un gran avivamiento. Amén. Y Pablo estaba clarito. Pero Pablo, este apóstol, tenía una particularidad. Él además era ciudadano romano. Y ser ciudadano romano no era cualquier cosa en ese tiempo. Y cuando lo atan y lo iban a azotar, Pablo dice, y así toman prisionero a un ciudadano romano sin un juicio. ¿Qué? ¿Romano? Estaba prohibido atar y menos pegarle a un romano. Y ya lo tenían atado. Lo soltaron, lo llevaron a juicio. Los judíos querían matarlo de todas maneras. ¿Y sabe lo que acontece? Que Pablo apela, llega al César, entonces dice, ya, entonces Pablo tiene que ir al César, tiene que ir a Roma. Pero en el camino le predica al rey Agripa. Y se cumple
la profecía que iba a predicar a Reyes. Amén. En el camino le llevaban para allá, vamos a llevar a César, a Roma, en todo ese camino le predica a los reyes. Hechos capítulo 26, que quedan 4 capítulos más adelante. O sea, siguió la corrida y se cumple lo que dijo Dios a Ananías. Hechos capítulo 26, que como Pablo estaba perseguido, ya era famoso, lo quieren matar, no saben por qué, ciudadanos romanos, judíos, fariseos, tiene la escoba, este tipo, todos le tienen mala, pero había gracia y favor en él. Amén. Y él, mientras estaba, lo pusieron en la cárcel, tenía libertad para moverse en la cárcel, salir, tomarse el cafecito, no sé si hay café, pero para pasar. Tenía tranquilidad, no, déjelo tranquilo, si no hay nada malo en este tipo. Los de su nación lo quieren matar, pero es romano. Hechos 26:2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado. Hermanos, del capítulo 22 al capítulo 28 Pablo se defiende, muestra su ministerio, le predica a todos de Jesús, muchos se convierten, muchos creen, de los propios reyes, ministros, jueces, y llega a Roma, llega al César, y todo su último tiempo antes de morir lo pasa en Roma predicando en una casa que arrendó, y ahí predicaba libremente la palabra del Señor. Piensa en una persona imparable. Pablo cumplió su llamado, por eso cuando leemos en el libro de Filipenses, él dice: yo cumplí mi carrera, llegué al blanco, me espera entonces la corona. Pablo sabía que todo su esfuerzo, toda su dedicación además iba a ser recompensado. Amén. Porque la salvación es por la gracia, es por la fe, no es por obras, no es porque tú hagas algo. Pero los regalos que Dios nos va a dar eternos es por obras. Amén. Porque Dios es un Dios justo. Dios no va a premiar a un vago que de repente venía a la iglesia, de repente oraba. Creía que Jesús fue salvo, pero usted cree que va a recibirlo con los mismos galardones de aquel que estuvo esforzándose, predicando, desvelándose, invirtiendo, orando, ayunando, creyendo, declarando. ¿Usted cree que va a recibir el mismo galardón de un holgazán que de repente tenía la iglesia? Por nuestras obras vamos a ser recompensados. Amén. Y vamos a tener autoridad. Entonces todo el trabajo que usted hace hoy no es en vano aquí en la tierra. Amén. Todo su esfuerzo, su sacrificio del frío, de muchas veces venirse caminando, muchas veces hacer diferentes cosas para poder estar acá, que solo Dios sabe. Eso Dios lo está viendo. Amén. Su trabajo en la obra Dios lo está viendo. Amén. Y vamos a recibir recompensa eterna, claro. ¿Por qué? Por lo que hacemos. Amén. Una persona imparable entonces también tiene claro su final. Amén. ¿Sabe para dónde va la libro? ¿Sabe cuál va a ser su recompensa? ¿Sabe cuál es su galardón? Y dice la palabra: si hombres que compiten en carreras se abstienen de cosas para lograr ser un gran deportista, analice la vida de Rafael Nadal, de Alexis Sánchez, analicen la vida de los grandes deportistas de élite, y usted va a ver, hermano, que en ellos hay sacrificio, hay negación, hay mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, muchas horas que dejan de estar con su propia familia, dejan de vivir su propia experiencia para ser lo que son, jugadores de élite. Jugadores que tienen un tiempo largo, de ellos llegan como el mismo Federer, este suizo que ya tiene alta edad, es tenista y todavía le gana a los cabros jóvenes. Pero que si tú analizas la vida de Roger Federer,
Este suizo tiene una vida de disciplina. Este nadador famoso que nadaba. ¿Cuánto? Ese mismo. También. O este corredor, el que corría, el jamaicano. Ese polvo. Y dice la Biblia, todos ellos para recibir una recompensa que se le va a quedar aquí en la tierra cuando se muera. Solo para recibir una recompensa temporal. Pero si dice la Biblia, ¿cuánto más nosotros que vamos a recibir un galardón eterno, no nos vamos a obtener de las cosas que no nos convienen? Amén. Ay, los cristianos se sacrifican, no hacen esto, no hacen lo otro. Hermano, nosotros sabemos para dónde va la micro. Amén. Y lo hacemos con revelación. Amén. Y con esto termino, esta la quinta de la torta para terminar. Ya que entré en esto. Hebreos 12:1. ¿Están acá imparables? Amén. El próximo jueves sigue la cuarta serie de imparables. Aleluya. Venga, no se pierda esta serie, está preciosa. Amén. Por tanto nosotros, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y esta carrera es una maratónica. Amén. Amén. Entonces en una maratón lo que importa no es la velocidad, importa la constancia, Amén. el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo. Amén. Un cristiano que tiene el ritmo correcto, ora, se congrega, estudia rema, se discipula, declara la palabra, se aleja del pecado, cierra la puerta al pecado, vive para el Señor y es constante, y es constante, y es constante, es constante, es constante. Y siempre va a ir creciendo. Amén. Amén. Aleluya. Ya, mi querido, levántese de su silla y vamos a declarar la palabra. ¿Aprendió algo hoy día? Amén. Diga conmigo, yo soy. No es que seré. Dije, yo soy. No es que seré. Yo soy imparable. Vivo para Cristo. Estoy enfocado. Sigo al blanco. Me capacito. Estudio la palabra. La practico. Me abstengo de todo lo que me puede alejar de Dios. Porque estoy enfocado en Cristo. En mi blanco. Avanzo. No hay límites. Porque soy imparable. Nada me detiene. Ni problema.